¿Qué tal? Esto es Encuentros Cercanos y hoy estoy con alguien que es en la ufología argentina y por qué no a nivel mundial, una de las personas más buscadas o tal vez más influyente en el tema por la situación que se vivió en Salta, provincia argentina, hace unos 30 años atrás, en el año 95 creo. Cayó un ovni, se dice, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero bueno, él es Tony Galvano, el piloto que merodeó esa zona de supuesta caída, y hoy tengo el gusto de tenerlo en persona que va a contar lo que vivió esa vez. Tony, mil gracias por el contacto y encuentro cercano es tuyo. Perfecto, Gustavo, buenas tardes a tu audiencia. Bueno, es un gusto, como vos decías, gracias al amigo Julio Espinosa. Julio Espinosa, para ponernos un poquito en el tema, es el dueño de una finca en La Poma, Sausalito. Es una finca de 50 hectáreas metido en una olla que no tiene acceso, no tiene ruta, no tiene camino, no tiene nada. Es muy difícil llegar y se llega por un río muerto, para que vos tengas idea de lo que es eso. Y ese lugar él lo compró hace muchísimos años por indicación directa de seres que tienen conexión con él casi semanalmente. Le habían recomendado comprar ese lugar, le habían dado unas coordenadas y le habían indicado que venda todo lo que tenga, que era un parque de diversiones en su momento, que venda ese parque de diversiones y compre esa finca por motivos que ya se le iban a informar. Entonces, él, fiel a su contacto, a su comunicación, a su mensaje, compra ese lugar sin saber para qué era. Y bueno, y con el tiempo se convirtió en un lugar de contacto. Hoy por hoy tenemos un grupo de 40, 50 personas que vamos a ese lugar. Es un lugar para acoger a todos los hermanos que estamos en esta búsqueda. Y hoy ya estamos con contactos lumínicos casi semanalmente. O sea, tenemos promesa de contacto directo del tercer tipo, como quien llamamos, pero eh, sí tenemos contactos que son absolutamente comprobables, son lumínicos, son con láser, con linterna, y todo el que va ahí lo puede vivir, es una cosa, una experiencia muy loca. Te cuento que viene gente de todo el mundo al lugar, ¿no? Ya no es un lugar secreto ni nada por el estilo, es un lugar mundialmente conocido, Sausalito, La Poma, y bueno, tiene esa particularidad. Así que bueno, eso me gustaba aclararte de Julio, quién es Julio Espinosa, y bueno, es uno de los contactados junto con su hermano, Gustavo, Ismael, que también es un contactado, y bueno, Ismael es un gran visionario que nos había anticipado todo lo que se venía con el COVID desde hace 8 o 9 años atrás. Hablaba del COVID, hablaba de las vacunas, hablaba de la posibilidad de guerra mundial, en una época que mucha credibilidad no se le daba. A una vacuna, así, a una pandemia como la que fue, nadie le daba credibilidad, eso salvo los muy allegados, ¿no? Y la pegó al pie de la letra. Así que bueno, ahora lo que está anunciando Gustavo es una gran hambruna a nivel mundial. Está hablando concretamente de una guerra de grandísimas proporciones en Medio Oriente, cosa que ya es un hecho prácticamente. Y Ismael nos estaba hablando de un encuentro cercano para el 25, que ya está anunciado prácticamente. Así que bueno, esa es la historia de Julio y su hermano Ismael. Así que bueno, sí, yo le agradezco muchísimo a Julio, también él estuvo aquí en mi casa hace unos días atrás y justamente me estaba hablando de vos, de tu programa, que bueno, yo ya lo conocía tu programa, ya lo miraba, así que bueno, aquí estamos, Gustavo. Sí, como vos decías, nosotros fuimos partícipes de uno de los hechos más relevantes en la historia de la ufología. ¿Por qué lo es más relevante? Porque uno dice, bueno, accidentes ovni, crash ovni, sí, siempre se habló de que uno de los más importantes es el caso Roswell. Pero, ¿cuál es la diferencia del Roswell argentino, el que nosotros tuvimos aquí? Que nosotros tenemos aproximadamente, por decirte un número, 200, 300 mil testigos oculares de el sobrevuelo de esa nave, una nave gigante, una nave de
450 metros de diámetro, cosa que no lo tiene el resto del mundo. Nosotros lo vimos, lo fotografiamos, dejó una marca en el lugar, en fin, tuvimos un movimiento sísmico, en fin, tenemos todas las pruebas habidas y por haber como para que sea el caso número uno del mundo, no el número dos. Así que, bueno, te relato más o menos rapidito cómo fue el hecho. Era un 17 de octubre, 2 menos cuarto de la tarde, el cielo absolutamente limpio, ninguna nube, nada. En mi caso particular, bueno, yo vivo en Joaquín B. González de hace 35 años. Joaquín B. González es un pueblo, una ciudad que está al sur de Salta, a 230 kilómetros antes de Salta, y es un pueblo que se dedica a tareas de agricultura, de ganadería. Yo estuve acá desde esa época porque me dedicaba a la fumigación aérea, o sea, soy piloto de aviones fumigadores. Tengo mi pista, mi hangar, mi avión, y bueno, desde el año 80 que me dedico a esto. Bueno, esa era pasada la hora del almuerzo, 2 menos cuarto de la tarde, cuando se escucha una explosión, en realidad son dos explosiones seguiditas, muy, muy fuerte, y automáticamente empezó a temblar las paredes, los vidrios, empezaron a mover las ollas, bueno, fue un movimiento telúrico fuertísimo. Pensamos que era un terremoto, obviamente. Acá estamos en zona número uno en cuanto a posibilidades sísmicas. Y bueno, la primera reacción de todos nosotros componemos un pueblo de 30 a 40 mil habitantes más o menos, salimos corriendo a la calle, esperando que se caigan los techos, todo. Así que bueno, no sucedió, todo el mundo mirando para arriba, terremoto, avión, ¿qué pasó? Una explosión, el gas, nadie sabía qué pasaba. Pero en el cielo había una franja de humo muy grande en cuanto a tamaño, largo, ancho, muy grande, hacia el sur de la ciudad de Joaquín B. González. Entonces la gente empezó a correr hacia el sur, a donde estaba ese humo, esa mancha, esa línea, que es la que sale en las fotos de la revista Gente, una de las primeras que publicó esa foto. Y bueno, el límite nuestro es el río. Entonces a 2 kilómetros de la ciudad tenemos el río. Así que a los 10 minutos más o menos de que la gente salió corriendo hacia el río, comienza a volver diciendo que no, que había sido más allá. Entonces te imaginas, se empezó a conjeturar caída de avión, caída de meteorito, chatarra espacial, bueno, mil versiones. Así que bueno, yo tenía el avión en la pista que está bordeando el pueblo, así que puse un poco de nafta y salí a volar, a buscar qué es lo que había pasado. Así que bueno, eso fue como a las 2:20, 2:30 de la tarde que emprendí el vuelo. Y bueno, estuve unas 3 horas, 2 horas y media más o menos en el aire buscando. Y lo único que vi fue un grupo de partículas en el aire, como una ceniza, algo así, que Perdón, me vos tapó cuando el lo avión. buscabas, perdón, vos cuando lo buscabas, Sí, ¿todavía estaba esa estela de humo? sí, estaba la estela de humo. O sea que vos Yo me te dirigía, guiaste con eso para ir. claro, yo me dirigía a la estela de humo, que obviamente el viento la iba moviendo hacia el sur, se la llevaba. Y lo único que encontré fue esa nube de hollín, de polvo, no sé cómo llamarla. Es como si hubiera sido chala de maíz cuando queman la caña de azúcar en Tucumán, que se forman esas famosas nubes de chala. Bueno, una cosa así muy, muy rara. Así que bueno, sobrevolamos todo ese día. Y bueno, cuando aterrizo fue mi primer gran sorpresa. Claro, esta mega explosión se había escuchado a 150 kilómetros a la redonda. Fue una mega explosión. Por ende, había caído gente de todas las ciudades de la vuelta. La pista de aterrizaje estaba llena de fotógrafos, periodistas, investigadores. Si habían venido gente hasta de Salta, porque se corrió la bola enseguida, en las noticias qué había pasado, qué había caído. Y bueno, obviamente ya teníamos los primeros testimonios de gente que lo vio. No fue mi caso porque yo estaba en sobremesa, pero hubo mucha gente que lo vio, tractoristas, chicos de la escuela, los puestos de obrajeros, maestras, en fin, gente que está dedicada al campo lo vio. ¿Qué es lo que vio? Bueno, todos coinciden en que era un aparato semiesférico, chato, que venía de norte a sur
con un movimiento zigzagueante, no venía con velocidad de caída, venía en una velocidad lenta, digamos, zigzagueante, y que a la altura del Cerro Colorado hizo una explosión, o sea, explosión explota, forma una especie de círculo rojo muy fuerte, y inmediatamente hace una implosión. O sea, esa explosión es como que se chupa en el aire, es como explota, se expande y se achica, se chupa. Y en el mismo aire desaparece. O sea que digamos, la primera deducción que llegamos, que nunca tocó tierra. Entonces, bueno, esas son las versiones que tenemos en tierra y, bueno, aparecieron, te imaginas, cientos y cientos de testigos que lo habían visto, porque eran Ya, cientos de personas que estaban en la calle, ¿no es cierto? ¿cómo lo Sí, nombraste al cerro? Perdón, ¿Colorado o Conrado? claro. El cerro se llama Serranía Colorada. Es un cordón de cerro que tiene la parte más alta, 1.100 metros sobre el nivel del mar. Se expande por 32, 33 kilómetros más o menos el largo, que tiene como una columna vertebral. Y arriba de ese cerro había sido más o menos la explosión. Así que bueno, yo recorro varios días, al otro día de la mañana, 8 de la mañana, organizamos un grupo de búsqueda, nosotros éramos 30 camiones, camionetas, el avión, obviamente, y empezamos a buscar en todos lados. O sea, es muy grande la zona, y la zona es muy difícil, porque tiene cañadones de 300 metros, 400. Es una contextura geográfica muy difícil, porque no es plano ni por asomo. Son todas familias de cañadones. Entonces vos podés pasar un cañadón caminando, pero no vas a pasar el segundo ni el tercero. Aparte de todo Monte Virgen, como no entran máquinas, maquinarias, no hay camino, no hay nada. Serranía Colorada es un lugar muy agresivo, digamos, para un ser humano, ¿no? Es todo muy salvaje, animales salvajes, para que te des una idea de lo que es el piso ahí, de lo que es la geografía. Así que bueno, sobrevolamos un poco la zona, pero ya para sorpresa nuestra, ya había caído mucha gente de todos lados. Inclusive había venido gente de Santa Cruz, Bolivia. Había gente de Fuerza Aérea, gente de Gendarmería. Éramos muchos buscando. Hasta que al día número 12, 13 más o menos, llego al lugar de la explosión. ¿Y qué era el lugar de la explosión? Bueno, el lugar de la explosión era un lugar donde árboles gigantes, me refiero gigantes, 1,5 metros de diámetro, 15 metros de alto, habían salido desparramados, habían salido como producto de una fuerza expansiva, una energía de choque muy fuerte, habían salido volando por el aire, dejando un hueco o un lugar limpio de aproximadamente 400 metros de ancho por 1,5 kilómetros, 2 kilómetros de largo. Es como que a medida que pasaba ese artefacto, iba por la fuerza expansiva, iba limpiando eso, iba haciendo volar todo lo que es arbusto, árboles, pasto, se quemó todo. Y lo más llamativo es que todo lo que estaba quemado de arriba hacia abajo. Las piedras estaban quemadas de arriba hacia abajo. Bueno, cuando encuentro 8 de la mañana, encuentro esa huella, bueno, ahí donde tengo mi accidente aéreo, que me caigo con el avión. Los motivos de la caída, bueno, es otra historia aparte, otro tema, para hablarlo en otro momento. Caído en el lugar, bueno, voy a la famosa huella y lo único que encuentro es una cantidad impresionante de un polvo blanco, que nosotros lo mandamos a estudiar y resultó ser potasio en estado casi puro, cosa que no existe aquí en la Tierra. Es un potasio del 98%. Aquí en la Tierra tenemos potasio del 78 más o menos por ciento. O sea que ese nivel de potasio no lo tenemos. Así que bueno, eso es todo lo que había. Ahora, ¿cuáles son las pruebas más relevantes que tenemos? Primero, la cantidad impresionante de testigos. Por decirte un número, más de 100.000 testigos hábiles, testigos oculares, chicos que hacen dibujitos, hicieron dibujitos en su momento de qué es lo que vieron y dibujan perfectamente una nave esférica, achatada,
de color gris que venía avanzando de norte a sur y a la altura del Cerro Colorado explota y después hace una implosión. Todos los testigos, todos, hablados por mí, hablados por la revista Gente, hablados por investigadores, todos coinciden en un 99% en el tamaño, en el color, en la forma, en la dirección, en la velocidad, todos coinciden. Otra de las pruebas fundamentales que tenemos, un ingeniero D'Angelo, desde una finca aledaña aquí en la zona de Joaquín B. González, cuando fue la explosión, él estaba junto a su familia en una pileta de natación y logra sacar una foto donde se ve perfectamente, al costado de esta fumaza, de este humo, se ve perfectamente dos naves estacionadas a gran altura, una de cada costado, con forma, pero específicamente como nosotros conocemos como platos voladores. Hay uno a la derecha y uno a la izquierda. Esa foto fue estudiada, fue verificada y fue tildada de auténtica, no, no hay duda, no hay cómo decir que es un pájaro, un bicho, no, no, no hay duda. Son dos naves que están como observando la caída de esta nave o como observando el incidente, porque hoy por hoy ya estamos en la duda de qué es lo que le pasó. Después hay otras teorías que, bueno, ya te las voy a explicar cuáles serían las teorías de qué es lo que pasó con eso. Pero lo concreto que tenemos, el movimiento sísmico que fue tremendo, tenemos la explosión auditiva que fue tremenda, fue una mega explosión. Tenemos cientos de miles de testigos, porque la vieron aproximadamente 4 o 5 ciudades, vieron el pasaje de esta nave. Y en la medida casi justa la tenemos porque había un ingeniero que estaba perforando para la empresa Plus Petrol, justamente ahí en el cerro, y él es que define esa nave, la forma y la dimensión. Él es el que dijo que tendría aproximadamente unos 450 metros de diámetro. Así que eso es lo que ya nos da la pauta de que se trataba de una nave nodriza, una nave madre, que tuvo este incidente que hasta el día de hoy no se sabe bien, pero las conjeturas más acertadas, Gustavo, para darte una idea, porque te imaginas que las teorías que hemos largado a partir de esto fueron innumerables. Se habló de que había helicópteros que habían llevado un pedazo, que habían encontrado una chapa en metán. Nada de eso es verdad. Mi teoría es que esta nave pasó de una tercera dimensión, que es la nuestra, a una cuarta o una quinta. Y así como un avión nuestro, un avión terrestre, cuando pasa de la velocidad sónica a la velocidad supersónica, produce un estallido, que es el golpe de las moléculas contra la velocidad del sonido. Eso sucede a los 1130, 1180 kilómetros por hora. Se da esa explosión. Bueno, nosotros calculamos que el pasaje de la tercera dimensión a la dimensión de ellos, llámese cuarta, quinta o lo que sea, produce un choque de moléculas que puede haber producido justamente este fenómeno, con esa fuerza expansiva tremenda que limpió la zona de árboles, con ese movimiento telúrico y con ese ruidaje impresionante que se escuchó a 150 kilómetros a la redonda. O sea que la teoría que más pega hasta el día de hoy es que la nave puede haber venido o no con problemas, entre comillas, mecánicos, pero simplemente pasó de una dimensión a la otra. Por eso que nunca encontramos pedazos de nave, porque no se estrelló, no hubo accidente. Fue solamente un incidente, un pasaje de una tercera a una cuarta dimensión. Pero no hubo restos, no hubo gente que se haya llevado nada. Simplemente fue un mega evento donde todos lo pudimos ver. Yo creo que es más importante que el caso Tunguska, que el caso Roswell, por la cantidad de elementos, de pruebas que tenemos de lo que había pasado. Ahora, a partir de esa fecha, bueno, te imaginas la cantidad de investigadores que han venido a la zona. Vino History Channel, Discovery Channel, vinieron un montón de equipos alemanes, japoneses, y lo único que han encontrado es una especie de accidente eléctrico en el aire donde las mediciones no son exactas. O sea que durante un par de años, casi un par de años seguro, hubo ahí como una especie de agujero energético que hacía que los instrumentos marcaran diferentes medidas, diferentes mediciones.
Eso sí es concreto, y también hace más al misterio. ¿Qué pasó? Ahora, esa huella, ese lugar quemado, aún sigue igual. El pasto no creció, las rocas todavía tienen ese aspecto quemado, no hay malezas, no crecieron árboles. Lo que sí, el polvo blanco, bueno, eso a raíz de tantos años, ya calculado 30 años, la lluvia lo ha hecho desaparecer, pero todo el resto sigue igual. Nosotros hemos sobrevolado tanto con Discovery Channel como con History Channel, hemos sobrevolado el lugar y está la zona limpia, algo así como pasó en el Cerro El Pajarillo, en Córdoba. Tantísimos años que duró ese círculo quemado, ¿no es cierto? Así que por eso, hoy por hoy, periodistas de radio del diario El Tribuno están peleando justamente con aquellas autoridades que consideran el caso Roswell como el número uno y el caso nuestro como el número dos. Lo están peleando porque, claro, ¿por qué nosotros el número dos si nosotros tenemos fotos, cientos de miles de testigos, tenemos el hecho del cimbronazo, tenemos el movimiento telúrico, tenemos la foto del humo y tenemos la foto de las naves? ¿Por qué el caso número dos, no es cierto? Una cosa graciosa, pero bueno, eso es lo que están peleando algunos periodistas ufológicos con gente que ha tildado como el caso más importante, el de Roswell, ¿no es cierto? Por lo menos No, hasta que se oficialice Roswell, nosotros tenemos un nivel de pruebas mucho más importante que cualquier otro, creo yo, ¿no es cierto? no, además, este caso, el nuestro, el que vos estás contando en Argentina, no fue ocultado aparte, nunca fue ocultado. Ellos sí lo ocultaron. Claro, Bueno, claro. ahora aprovechando que tengo la persona que vivió y recorrió e investigó el tema, esta situación, yo te voy a hacer preguntas que siempre me hice y un poco las respondiste. Yo siempre me pregunté, ¿no será que, porque los testigos decían que venía deambulando, venía divagando, ya venía con cierta avería, digamos, hablemos mecánicamente. La pregunta que siempre me hice, ¿no será que ya venía habiendo peleado con otros, digamos, con otros objetos y fue derribado más que caído? Eso por un lado. Esa es la primera pregunta. Mira, poco puedo hablar de ese tema porque bueno, yo he tenido grandes problemas por este tema, porque a nosotros, esa es otra parte de la historia, nos echaron del lugar, eh, gente que no era de este país, basado en el famoso Tratado de Costa Rica que le da a Estados Unidos jurisdicción internacional en caso de objetos caídos en lugares de cualquier parte del mundo. Nosotros firmamos un tratado en el año 47, creo 49, donde se le da a Estados Unidos jurisdicción. Entonces, cualquier lugar donde haya caído objetos voladores no identificados, chatarra espacial, aviones o lo que sea, es jurisdicción de Estados Unidos. Entonces, en ese momento, bueno, esta gente se presentó, cerró el lugar, nosotros estábamos adentro y tuvimos problemas hasta que finalmente del gobierno de Salta, obviamente, y desde Presidencia de la Nación, nos recomendaron que nos vayamos porque la presión legal y física era mucha. Entonces, dentro de ese pacto que se hizo con esta gente, fue la de no hablar sobre ciertos detalles de este evento. ¿Mm? Eh, Dentro de esos detalles está lo que vos me estás preguntando. Pero yo te tiro como si posible eso que vos me estás diciendo, porque hay algunos testigos que hablan, no son palabras mías, son palabras de testigos, que yo no tengo problema en reproducir, no estoy faltando a mi palabra con reproducir lo que otros testigos dicen, que desde la parte de atrás venía como un rayo, como un misil que impactó en esta pseudonave antes de que se produzca esa explosión. Entonces, puede haber sido atacado este objeto, puede haber sido, no digo que fue atacado, o sea, siempre hago hincapié en que fue testimonio de mucha gente, este evento de un pseudoataque. Y en ese pseudoataque, como un mecanismo de autodefensa, esta nave escapa de la tercera dimensión y va a su dimensión. Por eso te digo que es casi un hecho de que no haya sido una caída, no haya sido un derribo, sino que
esta gente, estos seres tienen un sistema de autodefensa que cuando tienen un problema o necesitan irse de este lugar físico, lo hacen mediante una elevación de su frecuencia, de su energía frecuencial. Vos sabés que todo lo que es elemento físico tiene una composición molecular de una frecuencia X, y todos sabemos que cuando vos elevás la frecuencia de esos átomos que componen ese pedazo de hierro, digamos, cambiás la materia, como fue el caso concreto del Proyecto Filadelfia. Se Sí. aceleró la velocidad frecuencial de un átomo o de los átomos del barco hasta que desapareció. ¿Qué quiere Estas decir son, desapareció? No es que desaparece, está en otra frecuencia, estas que son por las ahí a situaciones nuestra... cuando muchos quieren explicar que ellos manejan la invisibilidad y lo que pasa es esto que estás diciendo vos. Exactamente, nosotros manejamos concretamente del rojo al violeta. Antes del rojo no lo vemos, más allá del violeta tampoco. Pero si vos te pones un lente ultravioleta, lo vas a ver al color que sigue. Y no por eso quiere decir que desapareció, está, pero nuestro arco de visión no nos da para ver más allá del violeta. Lo mismo sucede con la tercera dimensión. Tercera dimensión quiere decir que nosotros manejamos un espectro energético de velocidad vibratoria X. Más allá de ese espectro vibracional no lo vemos. Entonces, esta gente obviamente maneja esa aceleración de la partícula a un punto de desaparecer de nuestra tercera dimensión. Yo estoy, después de tantísimos años y de tanto hablar con gente que entiende de física subatómica, estoy casi seguro que lo que pasó fue eso. Fue un cambio dimensional de estas naves producido por una elevación de su velocidad frecuencial. No sé si eso contesta a tu pregunta. Sí, sí, ni hablar. La otra pregunta que te quiero hacer es, antes y después del caso, en Joaquín B. González, más allá que Salta y Salta es propensa a verse ovni, especialmente en Cachi, La Poma, etcétera, pero en Joaquín B. González, antes de este caso y después de este caso, ¿hubo avistamientos? ¿Hay hoy por hoy avistamientos? Nosotros lo tenemos en forma permanente. En el año, creo que 2005, tuvimos estacionada una nave cigarro, a 800 metros del pueblo, que nos cortó la luz desde las 11:15 de la noche hasta el otro día a las 4 de la tarde. O sea, Eh, si es de noche irradiaba una luz, por eso lo vieron, y en el día se dejó ver a exactamente. simple vista. A simple vista se la dejó ver hasta las 4 de la tarde. Eso pasó por el dique Tunal, es un dique que tenemos a 40 kilómetros, 35 de la ciudad de Joaquín P. González, donde según relatos de pescadores, que eran varios, dice que vieron cómo esta nave despidió como un rayo que llegó a las turbinas del dique y habría producido una desmagnetización de las turbinas y dejó de funcionar como generadores de corriente. Bueno, esta teoría de este evento la dieron los ingenieros de EDESA, que, porque se cortó la luz, todo el mundo pedía explicaciones de EDESA de por qué no tenemos luz. Entonces los ingenieros tuvieron que aceptar, reconocer y declarar que desde que esta nave había estado estacionada en el dique había producido este fenómeno que había dejado sin luz y sin sistema, no solamente sin luz, sin ningún sistema a toda la ciudad durante tantísimas horas. Además, esta nave, bueno, quemó cables, quemó máquinas trilladoras, quemó tractores, quemó postes de luz, porque recorrió como 30 kilómetros antes de detenerse en González. Y ese también fue un mega evento reconocido, investigado, vinieron muchos investigadores, entre ellas vino Silvia Simondini de la ciudad de Victoria, Entre Ríos. Victoria. Sí, vino a investigar el tema y bueno, habló con tantísimos testigos que habían declarado lo mismo que te estoy diciendo yo ahora. O sea que avistamiento tenemos en el año uno, dos o tres eventos, quizás no tan importante como este del 2005, ni como el del 95, pero avistamientos tenemos en forma continua, muchos, muchos avistamientos. Después tuvimos una noche de mucha tormenta, pasó por decirte, a 150 metros del piso una nave gigante. Nosotros acá tenemos cambio sur, le llamamos, es cuando la tormenta se desata con unos vientos del lado sur impresionantes, nubes, rayos, un despiole tremendo. Y en ese caso, yo me acuerdo porque estaba abajo. La nave pasó por arriba de nuestras cabezas, arriba de una IPF, lo vimos todos. Una nave
no sé, aproximadamente 70 metros de diámetro, con las luces típicas abajo de la nave y justo en contra del viento, con dirección sur. Muy, muy lento, muy lento. Muy lento, no sé, estuvo como más de un minuto pasando por arriba de nuestras cabezas, hasta que se perdió dentro de las nubes. Pero lo increíble del caso es la cantidad de luces que tenía y que era totalmente inmune al semejante viento, un viento de cálculo 80 kilómetros por hora. ¿Eso Ese fue fue de también día o un de hecho noche? que eso fue 8:15, 8:15 de la tarde, digamos. Estaba oscureciendo porque era invierno, era un cambio muy fuerte, pero nos dejó tontos porque te imaginas una cosa semejante. En el medio de una tormenta, bueno, como que mucha gente se asustó de esto, ¿no? Y sí. Así que, bueno, tenemos, pero tantísimos casos. Yo fotos, tengo innumerables fotos de naves que pasan por... yo vivo a 4 kilómetros, 5 de la ciudad, en mi finca vivo, y bueno, las fotos que tenemos son innumerables. Otro día estábamos con avioncitos de radio controlados, éramos como 9 personas jugando con los avioncitos, 3 de la tarde, y de repente viene del lado norte un avión de aerolíneas, por decirte, por el tamaño, lado norte, muy lento, sin ruido y sin alas, pasa a casi unos 300, 400 metros de distancia del piso. Es como un toscano de color clarito, sin ventanas, sin ruido y sin alas. Es un toscano que pasó por arriba de nuestras cabezas, nos quedamos, éramos 9 más o menos. ¿Te imaginas cómo quedamos? Tuvimos que sentar, eso hace ya como 18, 19 años atrás. O sea que eventos de este tipo tenemos, pero cantidades impresionantes. Después tuvimos una serie de visitas. Un día a las 3:15 de la tarde tuvimos aproximadamente unos 30 artefactos, porque fue de día, cielo muy limpio, y eran como globos estacionados en el mismo lugar, casi por 2 horas y 45, a una altura de 300 metros, 400 del lado sur. Este, pero lo vimos todo, no es que hubo uno, dos, 10, 40, cientos y cientos de testigos. O sea, es evidente que en esta zona podríamos hacer una triangulación con La Poma, Cachi, Cafayate, Joaquín B. González, donde aparentemente habría un lugar, una ventana, donde se produce este tipo de eventos, pero de forma muy, muy concreta. No es la lucecita. Acá lo que vemos son artefactos. Y ni hablar de La Poma. Lo que es La Poma, lo que es Cachi, bueno, es impresionante. Donde está Julia Nosotros Espinosa. vamos una vez, sí, exactamente, nosotros vamos una vez al mes y difícilmente vayamos y no veamos un show aéreo impresionante, difícilmente vayamos y no lo veamos. Y los Eh, contactos lumínicos es casi siempre. Tenemos un lugar específico en el cielo de Cachi que tiene que ver con el nevado de Cachi, esa es la parte derecha, donde habría una ventana extradimensional y siempre del mismo lugar nos contestan con luces. Más o menos para ubicarte en tiempo, en espacio, sería unos 45 grados hacia arriba. Y bueno, tipo 9, 8 de la noche empezamos a hacer señales hasta que nos contesta. Y estamos 15, 20 minutos, hacen preguntas mentales, contestan de arriba como flashes, como si fuera una cámara de foto que está suspendida ahí en el mismo lugar. Y pasa el flash y vos mirás y no hay nada. Y bueno, eso es un hecho para nosotros muy común. Y gente que tiene la percepción de recibir mensajes, entre comillas, telepáticos de esta gente, bueno, son los que ellos nos dicen que siempre dentro de los grupos hay gente que no está absolutamente preparada por un encuentro del tercer tipo. Y eso es obvio porque vos fijate que en todos los avistamientos que hay a nivel masivo siempre hay gente que corre, gente que se desespera, gente que se pone nerviosa. O sea que no hay un nivel de preparación absoluta como para tener un encuentro que fuera psíquicamente sano. No lo tenemos todavía. Dentro de los últimos mensajes que tenemos es que a partir de febrero o marzo de este año que viene, del 2025, va a haber avistamientos en forma masiva, sobre todo en zonas balnearias. Dicen que estas naves se van a estacionar
400, 500 metros dentro del mar, pero en las zonas balnearias, como para que todo el mundo las pueda ver durante un tiempo, no dicen de cuánto, un mes, 2 meses, 3 meses, para que la gente se acostumbre, medios periodísticos se acostumbren, gente se acostumbre a verlos por lo menos, y de ahí en más va a empezar el contacto del tercer tipo con principalmente los grupos que ya están armados y que están un poquito más preparados que el resto de la gente para recibirlos y formar algún tipo de contacto y bueno, y intercambio de ideas, de una conversación, no sé si va a ser telepática o no, pero ese es el mensaje más rotundo que tenemos por ahora con lo que viene, ¿no es cierto? O sea, es muy a corto plazo, es ahora en los primeros meses del 24. Bueno, Así que bueno, toda zona balnearia tiene que estar atento a esto y y yo creo también. firmemente que sí que se va a dar. Yo también. Tony, ahí se está por cortar. Y antes que se corte abruptamente, te quiero agradecer de corazón este tiempo, esta predisposición, el contarnos en primera persona lo que se vivió en Salta hace unos 30 años atrás y saludarte como a todos. Hasta el próximo encuentro cercanos y ojalá sea pronto porque vos como Julio deben tener 1000 historias y seguramente Mil, mil. las seguirán teniendo. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Un gran abrazo a tu audiencia, a vos. Y bueno, estamos siempre a disposición para cuando vos quieras. Gracias, Tony.